Hola muchachos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bienvenidos a una nueva sesión de Seminario 3. El día de hoy, pues para ver a lo referente al cronograma de actividades, que es el ítem número 13 de su documento de proyecto. Eh, y bueno, ya es prácticamente uno de los últimos puntos, pues en la siguiente clase veremos análisis de riesgos y beneficios e ingresos. Y en la posterior a esa, daremos todo lo referente a los módulos de evaluación y programación, porque realmente pues cada uno de los ítems que ahí se dan son muy cortos, son temas muy puntuales, entonces lo aprovecharé también para darle algunos tips más sobre lo que es la MGA. Posterior a esto, y ya no tiene que ver directamente con el documento del proyecto, quiero darle un par de clases más a ustedes. Una referente al tema de contratación estatal. Yo no soy un experto ni mucho menos, pero quiero compartirles lo poco que he aprendido en estos años de experiencia laboral para que ustedes sepan cuáles son los tipos de contratos que hay, cuál de esos tipos de contratos les conviene a ustedes más, los tipos los tipos de procesos de contratación que existen, los tipos de empresas que existen, etcétera, etcétera. Porque como les dije, ahora que ustedes ingresen al mundo laboral, sé que esta información les va a ser muy útil. Eso por un lado, y por el otro quiero que ustedes ya vean como el complemento de lo que hemos hablado de la formulación del proyecto, y es la gestión. La gestión es que una vez ustedes tengan su información técnica y metodológica, la técnica referente a todos los estudios y diseños, y la metodológica que es la referente al documento, a la MGA, certificaciones, etcétera, ustedes sepan cómo llegar a una entidad, qué requisitos aparte de lo que estamos viendo deben cumplir, cuáles son como los pasos. Eso hace referencia pues a la otra clase adicional que quiero brindarles. Con eso cerraríamos esta materia, pero como les dije también, estas dos últimas clases las voy a subir posteriormente. Me voy a esforzar para que ya prontamente tengamos todo el documento técnico y luego ustedes puedan plantearme entonces sus dudas frente al documento una vez lo estén elaborando. Bien, entrando en materia, vamos a ver lo referente al cronograma de actividades. Porque como ustedes pueden ver acá tengo un cronograma de actividades que además de ser cronograma, pues tiene el flujo de inversión del proyecto. Quiero darles a ustedes como algunos tips, con un ejemplo, no tengo diapositivas en este caso. El ejemplo es de un proyecto que hice en una consultoría el año pasado con el municipio de Zona Bananera y quiero que se den cuenta ustedes de varias cosas. En este caso, nosotros tenemos, aparte de las actividades normales a las que se presupuestan en el proyecto, nosotros tenemos una etapa que le denominamos precontractual. ¿Y qué quiere decir la etapa precontractual? Que son todas las actividades y procesos que se realizan antes de iniciar la ejecución del contrato para poder escoger quién lo va a realizar o quién lo va a ejecutar. Es decir, es el proceso de contratación y el proceso posterior a la contratación y previo al inicio de la ejecución. Entonces, digamos, ya yo les dije que vamos a ver una clase de contratación. En este tipo de proyectos, lo que prima, de acuerdo al monto y la naturaleza de las actividades, es una licitación pública. Estas licitaciones públicas tienen una duración de 2 meses, es decir, que antes de 2 meses ustedes no piensen poner el primer ladrillo porque no se ha ejecutado todavía o no se ha escogido todavía cuál es el contratista. Entonces, dentro de las actividades que se pueden desarrollar en este momento y que no tienen implicación económica para el proyecto, es la estimación de riesgos y elaboración de pliegos de condiciones, la invitación pública y evaluación de los oferentes, la elaboración de documentación y la firma del contrato, pólizas y anticipos, y acá quiero como detenerme un poco. Las pólizas, que las veremos ahorita más adelante en la clase de riesgos, es una forma de trasladar riesgos a un tercero para que la entidad no vea sus consecuencias. Entonces, para eso están las aseguradoras. Y los anticipos, que tienen una diferencia con el pago anticipado, y les quiero explicar eso enseguida, pues hacen referencia a, hacen referencia a un recurso económico que se le da al contratista. Entonces, hay
hay en algunos casos, y eso depende del abogado que esté elaborando el contrato con el que se va a ejecutar, no es una regla, algunos escogen anticipo, algunos otros escogen pago anticipado, pero entonces cuando se escoge anticipo, lo que se hace es que la administración le entrega al contratista el dinero de la entidad como un préstamo para cubrir todos los gastos que se requieren para poder dar inicio a las obras. Entonces, esa plata no ingresa al patrimonio del contratista. Lo que hace el mismo es que toma el préstamo, por ejemplo, para comprar alguna maquinaria, pagar algún personal, algunos elementos, etcétera, etcétera. Y eso hace referencia al anticipo. El pago anticipado es como su nombre lo indica, no es un préstamo, sino es más bien un pago que la entidad le hace previamente al contratista, o previamente al contratista de la ejecución de sus actividades. Es decir, estamos pagando por algo que todavía no ha hecho. Tienen sus diferencias porque, bueno, el anticipo requiere que se haga un plan de manejo de la inversión y eso lleva una amortización, que es el segundo término que ustedes verán. Y de estos términos, de hecho, para que ustedes los entiendan mejor, vamos a hacer un ejercicio con cronograma, con el flujo de inversión, con un anticipo y con una amortización. Eso se los explicaré ahora en el ejercicio que les voy a cargar. Acá hace referencia entonces la amortización. Es el proceso financiero mediante el cual se extingue gradualmente una deuda por medio de pagos periódicos que puedan ser iguales o diferentes. Entonces, veamos esto que les acabo de decir teóricamente en un ejemplo claro. Ustedes tienen un proyecto que les vale 1.000 millones de pesos. Ese proyecto tiene un anticipo del 50%. Entonces, no es lo más común, a veces es del 20, a veces es del 30, en algunos casos sí se ve que el anticipo o la plata que le prestan al contratista es del 50%, pero para ejemplos más prácticos, digamos que es el 50% el anticipo en este proyecto. Y ojo, presten atención a lo que les voy a decir porque acá está un punto muy importante del taller. Entonces, tienen ustedes un proyecto de 1.000 millones de pesos. De ese proyecto le dan un anticipo al contratista del 50%, es decir, 500 millones de pesos le desembolsa. Y ese contratista tiene que amortizar ese préstamo en cada una de las actas parciales. Pongamos entonces que son 10 actas parciales de 100 millones de pesos para completar los 1.000 millones y que de esos 1.000 millones ya le dieron 500 como les expliqué anteriormente. Se lo estoy diciendo así porque quiero que lo entiendan, ya que el ejercicio del taller depende exclusivamente de esto. Listo, entonces al tipo o al contratista le prestaron los 500 millones. Luego del primer mes, él va a pasar su primera cuenta de cobro porque realizó unas actividades. En esas actividades, él ejecutó 100 millones de pesos. Entonces él dice, bueno, yo ejecuté este valor, por favor, páguenme mi plata. Pero ¿qué pasa? La amortización es que poco a poco se le va a ir descontando el dinero. De eso que le está pasando, que son los 100 millones de pesos, le dicen, bueno, pero venga acá, nosotros a ustedes le dimos el 50% del valor total, habrá que aplicárselo también a modo de amortización. Entonces, listo, él pasó su cuenta por 100 millones, amortizó el 50% de esos 100 millones, que son 50 millones, y lo que realmente se le paga en la ejecución de ese primer mes son 50 millones de pesos. Los otros 50 están amortizando los 500, que luego de 10 meses, pues a él solamente en los 10 meses le van a pagar 500, más los 500 que amortizó por el préstamo que le hicieron al principio. ¿Vale? Yo sé que ya con esto les queda claro y cuando vean el ejercicio va a ser mucho más fácil. Pero bueno, continuemos entonces con el cronograma. Estas actividades no se describen en el análisis técnico de la alternativa, solo se ponen en el cronograma. No se los exijo que en su cronograma lo tengan, nosotros lo hacemos porque las fuentes de financiación a las que requerimos los recursos, pues nos exigen que además del cronograma de actividades físicas, que son estas de acá abajo, pongamos el cronograma de actividades financieras, que quiere decir todas las actividades previas y posteriores que se hacen como su nombre lo indica, antes y después de la ejecución del contrato. A partir de acá, ustedes van a ver las actividades propias del proyecto, ¿verdad?
Y otra cosa, antes que se me olvide, en esta etapa previa, como esto es un proyecto de dragado, y quiero que ustedes tengan siempre esto presente y que no se les vaya a olvidar nunca, uno antes de iniciar la ejecución del contrato o en el momento incluso de la formulación, uno debe tener presente siempre cuáles son los permisos que se requieren, tanto ambientales, mineros, viales, etcétera, etcétera, porque eso es una causa de retraso de sus proyectos. O sea, los cronogramas de sus proyectos se pueden ver afectados si no se tiene en cuenta cuánto es el tiempo en que se demora el trámite de un permiso. Inclusive, si ustedes no lo tienen en cuenta en la formulación, no lo pueden presupuestar y ya hay un detrimento para quien se gane el contrato, ¿vale? Entonces, siempre es muy importante que ustedes tengan muy presente que cuando se están desarrollando actividades físicas en un sitio determinado, hay que saber si hay que pedir un permiso. En el caso de un proyecto de dragado, el permiso que se pide es un permiso de ocupación de cauce. Habrán proyectos viales en los que, dependiendo de lo que les diga a ustedes la ley de licencias ambientales, la requiere o no. En este caso, este no requiere de licencia ambiental. Algunos proyectos viales, como les dije, sí los requieren cuando se tratan de carreteras de primer orden. Si requiere un aprovechamiento forestal, habrá que pedirlo. Si se requiere de un permiso, que será un permiso de concesión de agua, un permiso de vertimiento, etcétera, etcétera, todas esas actividades deberían realizarse previamente a la ejecución. ¿Por qué? Porque el no otorgamiento de un permiso compromete seriamente que esa actividad se pueda realizar y por ende se puede comprometer inclusive el proyecto. Imagínense si a un proyecto de estos no le dan ocupación de cauce, no se puede hacer. Entonces hay que tenerlo en cuenta, hay que presupuestarlo. Más o menos nosotros le pusimos 4.100.000, que es lo que puede valer la solicitud del permiso ante Corpamar, y lo pusimos paralelo al todo el proceso de contratación. Eso pues varía dependiendo de cada persona que está haciendo el cronograma, pero sí quiero resaltar que es demasiado importante que ustedes tengan presente que dependiendo de las actividades que van a hacer, van a requerir unos permisos determinados. Entonces, bien, ustedes acá ya tienen todas sus actividades físicas y son exactamente las mismas que tienen en la cadena de valor, tanto en nombre como en orden, como en lo que ustedes quieran. Y son también exactamente las mismas actividades que tienen en su análisis técnico de la alternativa. Entonces, en el análisis técnico de la alternativa, ustedes las actividades las describen. En la cadena de valor, ustedes les dan un precio y en el cronograma ustedes les dan tiempo. Entonces, por eso deben ser coincidentes, pero en cada una se colocan por una función en específico. También es importante resaltar que acá colocamos unas actividades de recibo y liquidación del contrato y pues si ustedes pueden ver, estas de acá arriba están previos a todas estas demás. Y la última, que es la de liquidación, que es la que ustedes ven acá, está en un mes posterior. Por ley, el recibo y liquidación del contrato puede demorar hasta 4 meses, pero por la eficiencia de la entidad se puede colocar un mes. Eso ya depende de lo que cada formulador defina y de acuerdo con la experiencia. Hay pues varias formas de presentar su cronograma. Este es un cronograma que tiene flujo de inversión. Si ustedes no lo quieren colocar en su proyecto, no lo hagan, no es obligación. Nosotros acá colocamos pues cuáles las cantidades y el valor parcial y dependiendo del tiempo que cada una de las actividades tenga, pues nosotros ese valor de actividad lo distribuimos entre las semanas o meses, ¿sí? Que es el segundo punto que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de hacer el taller que ya enseguida les monto al Classroom. Entonces, si esta actividad, por ejemplo, intervención al cauce, que vale 2.500, se demora 10 meses, y yo considero que mes a mes la ejecución va a ser similar, yo divido ese valor entre 10 y en cada mes colocaré que se ejecutan 253 millones. Habrá casos en que esa división no va a ser exacta, es decir, en cada mes no se va a ejecutar lo mismo, pero habrá otros casos como este en el que sí. Eso, como les dije, también depende de ustedes. Estos tiempos de duración de las actividades, ¿de dónde salen? Pues bueno, ustedes
por otras materias son expertos manejando Project, o los que no saben manejar Project, pues ya vieron lo referente a los APU. En los APU están los rendimientos, y los rendimientos dicen cuánto se demora cada una de las actividades, ¿sí? Con los rendimientos que se establecen en los APU, podemos saber cuánto se puede demorar una actividad, y también vieron ruta crítica, que acá les voy a poner un video de una segunda forma de hacer ruta crítica, lo vieron a través del diagrama de PER, lo vamos a hacer a ver ahora a través del diagrama de Gantt, que básicamente les dejo a ustedes hecho ya el cronograma de una vez. Bueno, entonces lo que acá hacemos es que dependiendo de la duración de cada una de las actividades, de acuerdo con los rendimientos y las programaciones que se hicieron, nosotros tenemos acá la programación en Project. Entonces se determina cuánto se gasta esa actividad en cada uno de los meses. Como le dije, si ustedes quieren hacer el cronograma así, con el flujo de inversión, lo pueden hacer. Si no, no hay ningún problema. Les muestro un segundo ejemplo de cronograma que es muchísimo más sencillo. Denme un segundo. Ustedes entonces pueden hacer su cronograma sin flujo de inversión y lo pueden presentar de esta manera, muy sencillo. La actividad, acá es el ítem como está identificado, acá está el nombre y la duración. Señalan con un color en qué tiempo se va a hacer. ¿Qué les recomiendo yo a ustedes? Que en cada uno de sus proyectos ustedes no pongan una duración de más de 12 meses. Más adelante, cuando veamos el tema de la MGA, les diré por qué, pero lo que pasa es que, o les adelanto, cuando ustedes, su proyecto tiene una duración mayor a 12 meses, tendrán que tener en cuenta a la hora de hacer el presupuesto todo el tema de la inflación, entre otros factores económicos que les van a complicar en este momento su proyecto un poco, por lo que les sugiero que solamente lo hagan en un tiempo inferior a 12 meses. Miren, muchachos, si ustedes se pasan de ese tiempo, ustedes van a tener que tener en cuenta la inflación. La inflación hace referencia a un aumento sostenido de los precios del mercado y se mide, o la variable por excelencia para medirlo es el IPC, que es el índice de precios del consumidor. Es decir, lo que hoy te vale 1.000.000 de pesos, el otro año ya no te va a valer 1.000.000, sino que teniendo en cuenta la inflación, te va a valer el 3 y pico por ciento más. Eso depende pues, de cómo se comportó la inflación, y esa es una clase económica muy bonita, pero también un poco extensa para explicar en este momento. El hecho es que lo que les recomiendo es que no se pasen de 12 meses para que no haya que tener en cuenta esos valores. Quien quiera saber un poco más de este caso me escribe y lo podemos discutir un poco. Entonces, en general, pueden hacerlo como les mostré en el primer ejemplo, o pueden hacer su cronograma como lo están viendo ahora. Los dejo entonces con un video de 10 minutos con la siguiente o con otra explicación de cómo se saca la ruta crítica a través del diagrama de Gantt. Y básicamente ya con ese diagrama ustedes tienen el cronograma de inversión de su proyecto realizado. Veamos entonces el video. En esta lección vamos a hacer una breve introducción al método de la ruta crítica para la planeación de proyectos. Vamos a iniciar diciendo que un proyecto es cualquier empresa humana con un claro principio y un claro final. Así lo define Gallagher. De manera que cualquier proyecto posee entonces las siguientes características. Tiene un objetivo definido. Por ejemplo, un proyecto puede ser la construcción de una casa. Hay un claro objetivo cuando se inicia ese proyecto. El proyecto además consiste en una combinación de actividades. Si nos ponemos a ver, la construcción de la casa requerirá la elaboración de los planos, obtener los permisos de construcción, la construcción de las paredes, el levantamiento de los techos, los acabados, entre muchas otras diferentes actividades. Estas actividades tienen además una relación secuencial, es decir, nosotros no podemos levantar las paredes, por ejemplo, si no
hemos primero preparado el terreno, o no vale la pena preparar el terreno si no se han obtenido previamente los permisos de construcción. Luego tenemos que hay preocupación por el tiempo. Si usted va a construir la casa, para usted el tiempo es importante. Le interesa que la casa se construya en el menor tiempo posible. Y tenemos también preocupación por los recursos. Todas estas actividades consumen recursos, es decir, consumen trabajo, consumen materiales, consumen diferentes tipos de insumos, los cuales significan costos. Ahora, hay tres conceptos que es importante diferenciar. Primero tenemos que la planeación consiste en desglosar el proyecto en actividades, estimar los recursos, el tiempo y las interrelaciones entre las actividades. En eso consiste la planeación. Decimos entonces, bueno, para construir la casa hay que hacer estas actividades, necesitamos para eso estos recursos, se dura tanto tiempo, estas son las actividades que hay que hacer primero. Pero, además de planear, queremos programar. Cuando programamos, detallamos fechas de inicio y terminación. Entonces, bueno, si esta actividad se inicia el día de hoy y dura tantos días en realizarse, bueno, su fecha de terminación será esta otra. Y el control, que consiste entonces en obtener información sobre el estado actual del proyecto y realizar posibles trueques cuando surgen dificultades. Es decir, el control consiste en ir verificando que se esté cumpliendo con lo planeado y lo programado y en establecer las acciones correctivas cuando se esté desviando de esa planeación y esa programación. Hay diferentes herramientas para realizar la planeación, la programación y el control de un proyecto. Una de ellas, que vamos a mostrar ahora más adelante, son las gráficas de Gantt. Tenemos también los modelos de redes, donde hay redes deterministas del tipo CPM o método de la ruta crítica, redes probabilistas del tipo PERT, que significa técnica de evaluación y revisión de programas, y existen también otras técnicas que se pueden utilizar para planear y programar un proyecto. Vamos entonces a definir un poco más nuestro ejemplo de construcción de una casa. Este ejemplo aparece en el libro de Gallagher y vamos a mostrarlo entonces aquí a continuación. Es un ejemplo sumamente simple de la construcción de una casa. Vamos a decir entonces que el proyecto se compone de ciertas actividades que vamos a describir brevemente, que existen unos predecesores, es decir, hay una actividad que se debe hacer antes, que es requisito para poder hacer la actividad siguiente, y cada actividad tiene una cierta duración que en este caso vamos a expresar en semanas. Entonces vamos a tener una primera actividad que vamos a llamar A. Esta actividad consiste en los cimientos y paredes. Vamos a asumir que ya tenemos los permisos y los planos y todo ese otro montón de aspectos que se requieren a la hora de construir una casa y que ya estamos propiamente en la construcción tal cual. Entonces la primera actividad consiste en los cimientos y el levantado de las paredes. Muy bien. Como esta es la primera actividad, entonces no tiene un predecesor. Supongamos que esta actividad tiene una duración de 4 semanas. Una segunda actividad la vamos a llamar la actividad B. Esta actividad B consiste en la plomería y la electricidad. Aquí sí hay un predecesor. No vamos a elaborar la plomería e instalar la electricidad si no hemos levantado los cimientos y las paredes. Entonces, el predecesor es la actividad A. La plomería y la electricidad, esta actividad B, supongamos que tiene una duración de 2 semanas. Una tercera actividad es la actividad C. Consiste en la construcción de los techos. No se requiere que la plomería y la electricidad estén terminados para empezar a construir los techos. Así es que el predecesor es A. Y tiene una duración de 3 semanas. La cuarta actividad es D. Consiste en la pintura exterior. No necesariamente tienen que estar terminados los techos, ni la plomería y la electricidad, así es que el predecesor es A también. Y supongamos que se dura 1 semana pintando el exterior de la casa, las paredes exteriores. Una quinta actividad E es la pintura interior. Para pintar el interior sí se requiere que esté terminada la plomería, la electricidad y los techos también. Así es que los predecesores son B y C.
no se requiere que esté pintado el exterior, así es que D no es predecesor de la actividad E. La duración, supongamos que es de 5 semanas. Muy bien, entonces en este proyecto simplificado de la construcción de una casa tenemos 5 actividades que hemos denominado A, B, C, D y E, y que tienen entonces estos predecesores y las duraciones son las que hemos mostrado. Muy bien, entonces sobre esta base vamos a preparar la gráfica de Gantt. Aquí tenemos en esta tablita resumida la información anterior sobre las 5 actividades, sus predecesores y sus respectivas duraciones. Muy bien, entonces la primera actividad es la actividad A. La gráfica de Gantt consiste en mostrar en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical vamos a ir colocando las actividades. Vamos a construir unas barras y la longitud de cada barra representa la duración de las actividades. Entonces tenemos la actividad A. Esta actividad A, si iniciara en un momento cero, como su duración es de 4 semanas, estaría terminada entonces 4 semanas después, es decir, en la semana número 4. Esta es la primera actividad, no tiene ningún predecesor. Pero tenemos una actividad B. La actividad B puede iniciar hasta que la actividad A está terminada. O sea que el tiempo más próximo o más temprano que puede iniciar la actividad B es cuando la actividad A ha sido terminada, o sea, en la semana 4. Entonces, una vez que ha sido terminada la actividad A, puede iniciar la actividad B, que si inicia en la semana 4, estaría terminada en la semana 6. La actividad C también tiene como predecesor a A, o sea que podría iniciar también en la semana 4. Si iniciara en la semana 4, estaría finalizada para la semana 7. Luego tenemos la actividad D. La actividad D también tiene la posibilidad de iniciar en la semana 4, debido a que su predecesor es A. Si iniciara la actividad D en la semana 4, estaría terminada para la semana número 5. Muy bien, y vamos ahora con la actividad E. La actividad E tiene como predecesores a la actividad B y a la actividad C, o sea que E no puede iniciar en la semana 6 porque todavía no estaría terminada la actividad C. E lo más próximo que puede iniciar es hasta la semana 7, cuando ya esté terminada también la actividad C. Entonces, la actividad E podría iniciar en la semana 7 y se terminaría 5 semanas después, es decir, en la semana 12. Aquí vemos entonces algo importante. La actividad B, que la hemos programado aquí para iniciar en la semana 4 y terminar en la semana 6, podría también empezar en la semana 5 y terminar en la semana 7, sin afectar la duración total del proyecto, porque no estaría afectando el inicio de E. Vamos a decir entonces que esta semana que queda aquí es una semana de holgura. Significa entonces una semana que la actividad B podría retrasarse sin afectar la duración total del proyecto. Si se atrasara más de una semana, entonces sí afectaría el inicio de E, afectando entonces la duración total del proyecto. La actividad D también tiene una holgura, de hecho tiene una holgura bastante grande. Podría incluso iniciar en la semana 11 y estar terminada en la semana 12 y no afectaría la duración total del proyecto. Así tenemos entonces que la actividad D tiene entonces una holgura de 7 semanas, mientras que la actividad B solamente tiene una holgura de una semana. Las actividades A, C y E no tienen holgura, es decir que con solo que esas actividades se retrasen un poco, irían a afectar la duración total del proyecto. Bueno, muchachos, ¿por qué les quiero mostrar esto? ¿O por qué les quise mostrar esto? Uno, porque a través de este otro método de cálculo de ruta crítica, ustedes ya tienen el cronograma hecho. Si ustedes pasan esto en Excel, ya pueden llenar sus barritas y de una vez tienen el cronograma de su proyecto listo. Y dos, porque con la explicación que acá vimos, eh, ustedes pueden tener en cuenta algunos tips importantes con los que quiero finalizar la clase. Veamos otra vez un momentico el cronograma y se las quiero mencionar.
Entonces, entonces, con el cronograma, ustedes podrán, dame un segundo que tengo un tema acá con el computador. A ver, el cronograma a la final a ustedes les sirven como una herramienta de gestión. Por ejemplo, con él usted podrá supervisar y controlar el desarrollo de todas y cada una de las actividades que componen el proyecto. Es decir, el cronograma, además de servirle a ustedes para poder determinar el tiempo de duración de un proyecto, les sirve a ustedes para saber cuáles son las actividades que son las de ruta crítica a las que más le deben prestar atención en el momento de la ejecución. Es decir, si usted es ingeniero residente de un proyecto o ingeniero supervisor o interventor de un proyecto, usted al ver el cronograma e identificar cuáles son las actividades de ruta crítica, va a saber cuáles son esas actividades a las que más tienen que prestarle atención, porque un solo día de retraso de cada una de ellas implica un día de retraso de toda la obra. Y no solo como interventor, sino como ejecutor de la obra, porque un día de más que se demore es un día en el que usted tiene que pagar más maquinaria, más personal, etcétera, y los costos se le incrementan. El cronograma también ayuda a determinar la mejor manera de asignar los recursos para que se pueda alcanzar la meta del proyecto de manera óptima. Ustedes vieron cómo es el flujo de la inversión, ustedes vieron que a través de este ejercicio ustedes pueden saber cuál es el tiempo mínimo de duración de un proyecto de manera que se puedan ahorrar recursos. Además, facilita la evaluación de la manera en que cada retraso puede afectar las actividades, permite averiguar dónde van a quedar los recursos disponibles de forma que se pueda proceder a su reasignación. Ustedes a través del flujo de fondos, el cronograma pueden ver cómo se está dando la ejecución y si alguna actividad propiamente se está ejecutando por un menor valor, ustedes saben que les va a sobrar una plata. Ustedes lo que hacen es que hacen una reprogramación de mayores y menores cantidades y le asignan más recursos a otra o simplemente lo dejan así y esa plata le sobró al proyecto. En general, el cronograma, además de servirles a ustedes para determinar el tiempo de un proyecto, les sirve para hacerle seguimiento y por eso me parece que es tan importante. Con esto entonces damos por finalizada esta clase. Espero que le haya sido de mucha utilidad y nos vemos en una próxima ocasión.